Cada 20 de mayo se celebra el Día Mundial de las Abejas. Este día fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para crear conciencia sobre el rol crucial de los polinizadores en el ecosistema y su aporte vital a la agricultura y la seguridad alimentaria. En ese marco, vamos a conversar el día de hoy con Valeria Recalde, ella es coordinadora del colectivo en defensa de los polinizadores. Valeria, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Primera Hora. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Para nosotros el día de hoy es súper especial, tenemos un montón de actividades y pues nos encantaría contarles al respecto. Seguro vamos a conversar de eso y empecemos hablando sobre esta campaña que se han propuesto, una campaña denominada Salvemos a las Abejas. Cuéntanos un poco más, ¿cuál es esta importancia de pensar el día de hoy en las abejas? Parece ser muy, no sé, hasta parecería ser una broma, incluso hacían una broma hoy en la mañana, pero quisiera que nos expliques cuán importante es ponerle atención el día, no solo el día de hoy, pero hoy digamos por el día que se conmemora, pero a las abejas, a los polinizadores. Claro, bueno, a veces cuando pensamos en abejitas decimos, ay, cierto, en la escuelita aprendí sobre la polinización y que la abejita muy bonita, sí es muy bonita, pero también es esencial para nuestra vida, o sea, de plano es algo súper importante que también debemos tomar muy en serio. ¿Por qué? Porque las abejas a nivel mundial y los insectos están atravesando por un declive. Se ven amenazados por varios temas, por un lado el cambio climático, enfermedades, pero también por el uso de agrotóxicos en la agricultura, la pérdida de hábitat por la expansión de la agricultura. Entonces, la importancia de las abejas es que, por un lado, polinizan 1/3 de los cultivos a nivel mundial. Por otro lado, el 75% de los alimentos que consumimos, esto es según la FAO, y el 90% de la vegetación silvestre. Entonces, sin abejas no tenemos comida, alimentos frescos, frutas, verduras, semillas, no tenemos bosques, parques y pues también en general los ecosistemas terrestres dependen de la polinización, no solo mediada por abejas, sino por insectos y otros animales como colibríes, murciélagos, polillas, entre muchos más. ¿Cómo se encuentra el Ecuador respecto de la población de los polinizadores? ¿Hay tal vez registros de aquello? Bueno, es muy difícil decir, no hay estudios, pero sí hay, digamos, estudios a nivel regional. Por ejemplo, en Latinoamérica se determinó que hay una tasa de mortalidad bastante alta de abejas manejadas, o sea, de abejas apis mellifera, que es la abeja europea, la que pica, la que decimos que es la que produce miel, ¿no? Y también de abejas sin aguijón. No sé si ustedes sabían que en el Ecuador y en varias partes del mundo existen abejas que no pican. Estas abejitas no tienen aguijón y son abejas nativas. Entonces, estas abejitas están atravesando problemas muy serios y tienen una tasa de mortalidad hasta del 40%. Entonces, pero en Ecuador no hay datos. Lo que estamos haciendo como colectivo es hacer encuestas a nivel nacional y preguntar a apicultores y meliponicultores si es que pierden abejas y por qué pasa. Ahora, Ecuador es un país que depende de la agricultura precisamente. ¿Cuál es el problema entonces que se está viendo aquí respecto de los polinizadores? Bueno, sí hemos visto noticias y reportes de que, por ejemplo, en lugares que producen bastante fruta, ya está bajando la producción, entonces los agricultores se están desplazando. Por ejemplo, nos pasó que tenemos un compañero meliponicultor en Puyo que dijo que agricultores que venían desde la zona de Baños empezaron a moverse porque allá ya no hay insectos, entonces buscan otros lugares y se va expandiendo obviamente esta frontera agrícola, ¿no? ¿Estamos ya frente tal vez a una crisis silenciosa en el Ecuador o es momento de tomar acciones, de revertir, si se quiere, incluso los primeros tal vez efectos de que esta población de polinizadores haya disminuido? Justamente por eso estamos haciendo la campaña, o sea, nosotros queremos prohibir 2 insecticidas que ya están prohibidos en varias partes del mundo desde hace años y en Ecuador seguimos usando. Estos 2 insecticidas están vinculados con la muerte de abejas a nivel mundial. Entonces, se llaman fipronil e imidacloprid. Por ejemplo, el fipronil está prohibido en Europa desde el 2013. ¿Por qué aquí seguimos utilizando eso? ¿Qué le causa estos 2 insecticidas a las abejas? Bueno, son insecticidas, por un lado, neurotóxicos, entonces causan desorientación, causan pérdida de aprendizaje, ya no logran regresar a la colmena, causan problemas en la reproducción de las abejas y también son inmunodepresores, es decir, que hacen más propensas a las abejas a que sean
expuestas a virus, patógenos. Entonces, todo esto es ¿por qué? Porque también estos dos insecticidas son sistémicos. Eso no quiere decir que, digamos, ya se pone, digamos, en la planta y queda ahí, y luego el agua o el viento va, digamos, botando eso a los lados y ya no está en la planta. No. O sea, estos insecticidas, al ser sistémicos, se absorben por la raíz, por el tallo, digamos, por el sistema vascular de la planta y llegan hasta el polen, el néctar. Entonces, no, la abeja no tiene que estar en el campo cuando hacen la aplicación, sino que ellas ya van, pecorean y esa toxicidad la llevan de vuelta a su colonia. Pero eso quiere decir también que esos insecticidas podrían estar incluso afectando los alimentos que nosotros comemos, en consecuencia también nos están afectando a nosotros. Exacto, exacto, claro que sí. Bueno, en Latinoamérica el uso de pesticidas es altísimo. Desde los años 90 aumentó en un 500%, mientras que en el mismo periodo en Europa solo aumentó un 3%. Entonces, vemos que en Ecuador, por ejemplo, hay algunos estudios que nos dicen que el 30% de la población vive expuesta de manera prolongada a residuos de agrotóxicos. Este es un porcentaje altísimo. Digamos, las comunidades más afectadas obviamente son las comunidades rurales. Y en general estos dos insecticidas, volviendo al tema, el imidacloprid se ha comprobado que genera una disrupción hormonal y el fipronil está catalogado como posible cancerígeno. Se aplica en arroz, en papa, en tomate, en maíz, brócoli, cebolla, o sea, de nuestros alimentos básicos, digamos, ¿no? Y pues se ha encontrado también en muestras de sangre, en muestras de orina humana y en incluso leche materna. Los agricultores, entonces, ¿cómo podrían proteger, digamos, si no es con estos insecticidas, la cosecha, verdad? Porque podrían también ellos decir, claro, si no lo uso, pierdo la cosecha. ¿Cómo se está trabajando en otros países que ya están prohibidos estos insecticidas? Bueno, por ejemplo, en Europa, los neonicotinoides, que sería el imidacloprid, que es esta familia grande de insecticidas que están vinculadas con la muerte de abejas, se aplica solo dentro de invernaderos, por ejemplo. Es una solución. La otra es hacer reemplazo con bioinsumos, o sea, con insecticidas orgánicos, ¿no? Y bueno, en general, o sea, en Ecuador tenemos una agricultura familiar campesina que nos alimenta, ¿no? Porque la mayor parte de extensiones súper grandes de cultivos, de monocultivos, es para la exportación, ¿cierto? Entonces, los monocultivos súper grandes son los que aplican más y necesitan aplicar más de estos agrotóxicos. La agricultura familiar campesina en el Ecuador tiene un potencial muy grande de hacer una transición hacia una agricultura más limpia, porque son extensiones más pequeñas. Entonces, lo primero es que, digamos, es un problema estructural que viene del Estado que regala estos agroquímicos. Entonces, lo primero es que se hagan políticas públicas para hacer una transición efectiva, progresiva, obviamente, porque no podemos de un día para otro quitar esto. Ya existe dependencia, pero tiene que haber un plan para que la agricultura se vuelva una agricultura limpia. Y no solo por las abejas, por nosotros, por las futuras generaciones. ¿Qué vamos a dejar? Suelos contaminados, infértiles, agua contaminada. Estos residuos se transforman, en el campo se mezclan. Aplicamos de distintos tipos, no solo estos insecticidas que acabo de mencionar, se mezclan herbicidas, se mezclan fungicidas. ¿Y qué pasa? No sabemos. Entonces, ahora sí, vamos a esta campaña y las actividades como parte de esta campaña que se van a realizar. Entiendo que no solo el día de hoy. Sí, bueno, el día de hoy tenemos una rueda de prensa para medios que están muy cordialmente invitados. Vamos a lanzar la campaña y también vamos a hacer una entrega de una declaratoria y resolución que redactamos para la ciudad de Quito, para que la ciudad de Quito se vuelva también un espacio de protección de los polinizadores, y convocamos al secretario de Ambiente, Santiago Sandoval, y a la concejala presidenta de la Mesa de Ambiente del Consejo Metropolitano, y van a recibir esta resolución que tenemos para ellos del día de hoy. ¿Y qué dice la resolución? Bueno, dice que se declara el 20 de mayo Día del Distrito Metropolitano para los Polinizadores, también que se tomen medidas para la protección. Y bueno, ellos tienen una idea de hacer una ordenanza. Entonces, veamos qué pasa. También en la tarde vamos a estar en la PUCE, hay una actividad de bordado, vamos a bordar abejas y vamos a dar charlas mientras vemos imágenes de abejas y aprendemos un poco más. El 29 de mayo, que es un viernes, la próxima semana, tenemos otro evento en la PUCE, que es un evento ya como charlas científicas con biólogos sobre polinizadores, para entender y comprender
decimos siempre, para cuidar tenemos que conocer, ¿verdad? Totalmente. Entonces, este día también vamos a tener charlas y va a estar mi colectivo, miembros de nuestro colectivo, hablando sobre la defensa ciudadana también, porque es este tema multidisciplinario, ¿no? Biólogos por un lado, pero también abogados, agrónomos, bueno, yo tengo otros estudios, entonces ese día vamos a hacer esto y en junio tenemos un encuentro nacional con apicultores, meliponicultores de todo el país, que nos vamos a juntar a discutir cómo proteger a las abejas. Perfecto. Ahora, nuevamente ya para cerrar, volvamos a repetir y recordemos a la ciudadanía por qué es importante no solo hoy, que es su día, sino todos los días pensar en las abejas. Sin abejas no tendríamos alimentos en nuestros platos. Entonces, pensemos que siempre es importante, primero, no matarles cuando las encontremos, crear hábitats, sembremos flores que tengan néctar, flores nativas, preferiblemente, y consumamos alimentos que sabemos que, digamos, fueron producidos sin agrotóxicos. Y también pueden firmar nuestra petición para esta campaña. Pueden encontrar este link para firmar, es un Google Forms. Está en nuestras redes sociales, Abeja Yo Te Elijo. Es la petición para que se eliminen los pesticidas de aquí. Exacto. Perdón, vuelve a repetir, por favor, la página en donde se pueden registrar. Estamos como Abeja Yo Te Elijo en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y otros lados. Perfecto, Valeria. Muchísimas gracias por esta información, por esta conversación. Gracias. Bien, conversábamos con Valeria Recalde, coordinadora del colectivo en defensa de los polinizadores, para hablar sobre la campaña para salvar a las abejas.